gusto que me hayas invitado a esa grabación. Ahí está. Gabriela, muchísimas gracias. Margarita, muchísimas gracias por esta cordial y gentil invitación, que para mí, y siendo honesto, es más una carga que otra cuestión, porque yo, bueno, espero que sea interesante lo que le digo, de que nos podamos enganchar en todo esto que nos apasiona, que es un poco el resultado de mis estudios y mi experiencia, que es la tributación y la docencia, ¿no? Yo arranqué como contador, luego en una página de impuestos, y dije, bueno, para no escribir tantas pavadas, vamos a estudiar un poco más, hice la especialización en tributación, y después me fui enganchando con la carrera acá, con instancias de acreditaciones, y digo, bueno, evidentemente los pedagogos y la CONEAU, que es la instancia para acreditar carreras, hablan en otro idioma, otros vocablos, otra forma. Entonces me enganché en la especialización en docencia universitaria para poder hablar casi entre pares, y bueno, todo eso hubo una retroalimentación. Entonces, la idea un poco de esta pequeña introducción es, uno nunca se la sabe toda, siempre es un aprendizaje continuo todo el tiempo, pero lo que me parece de interesante, que en el derecho tributario nosotros le decimos que nos apuntalamos en la doctrina y en la jurisprudencia, además de las normas, sin lugar a dudas, es a los que los pedagogos llaman en la teoría pedagógica. Entonces, lo que ustedes como docentes perfectamente uno lo hace, lo ejerce y lo practica en el aula, los pedagogos vienen un poco a estudiar todas estas cuestiones. Entonces, cuando charlemos ahora de unos disparadores que se me ocurrió separado en 4 o 5 áreas, no es ninguna verdad revelada esto. Lo que en realidad lo que hace es un debate en la enseñanza, como bien titularon Gabriela y Margarita en este encuentro, sobre temas que uno los conoce perfectamente, pero siempre que están atravesados por el contexto, ¿no? Por la temporalidad, por la sociedad, por la formación de nuestros estudiantes, por la tecnología, etc. Entonces, es como un empezar a ver de vuelta y a barajar las cosas. Entonces, yo les propongo, les voy a comentar lo que estuve pensando sobre diferentes disparadores, y con total libertad, quien se sienta más cómodo sobre diferente tema, digamos, bueno, charlamos sobre esta cuestión o sobre este tema. Entonces, para que no sea algo unidireccional, digamos, ¿no? Margarita, perdóname, te pido si puedes compartir. Ya estoy como los profesores que no pueden compartir porque tengo 2 computadoras y bueno, y me superó este tema. Entonces, el, la primera área que estaba pensando es la enseñanza versus aprendizaje. Como es un debate, puse casi todos los términos en una dicotomía, pero no es la idea de confrontarlos, ¿no? Enseñanza versus debate, bueno, si estas son actividades separadas o si son indescindibles, ¿ustedes qué opinan? ¿Podemos enseñar nosotros con el mismo estilo las estrategias didácticas que como aprendimos, ya sea en grado o en posgrado? Porque van cambiando los estilos, las épocas, las formaciones. Acá hice 3 puntitos, 3 reflexiones. Si no es la misma realidad política, económica y tecnológica, y sobre todo los valores y el respeto, ¿no? El aspecto social, que muchas veces decimos más que todo en los pasillos, que los estudiantes no nos respetan o que no tienen valores, o seamos honestos, decimos, uy, este es un posgrado, parece grado. En grado dicen, no, estamos en la universidad, estamos en grado, estamos formando profesionales, parece que estamos en el secundario. Y ahí no vamos para atrás, ¿no? Lo más probable es que en el secundario los profesores digan, uy, esto parece un primario. En fin. Después, si los compromisos del contrato alumno-docente, cuando se quebrantan y nosotros los hacemos explícitos, ¿no? Cuando arrancamos con nuestras clases, con la cátedra, la cursada, el cuatrimestre, decimos, bueno, estos son los objetivos, estos son nuestros valores, nosotros nos comprometemos a, y ustedes se tienen que comprometer a. Bueno, ¿qué pasa si durante la cursada se va rompiendo eso?
si vemos que nuestros estudiantes se atrasan o cuando tenemos un gran equipo de cátedra por alguna cuestión, no se puede preparar bien una clase y después escuchamos reclamos de los alumnos. Bueno, ¿qué pasa con ese contrato pedagógico? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con todas estas cuestiones? ¿Podemos cambiar o no la dinámica de la clase? Nosotros estamos acostumbrados, y más como fuimos formados a las clases magistrales, ¿no? Esa exposición teórica y después lo aplicamos en la práctica. En los últimos años vimos que se puede empezar desde la práctica, incorporar bagajes teóricos. Yo estuve chusmeando que Margarita me lo facilitó el programa de vuestra cátedra y justamente en varios puntos encontré que hacen énfasis en todo lo que es la práctica, ¿no? Como por ejemplo ponen metodología del debate abierto o foro y combinar la teoría con la práctica durante el aprendizaje. Eso está fantástico que esté plasmado en un programa de estudio, porque justamente ese es el compromiso que tiene la cátedra hacia los estudiantes y van a ver cómo viene la cosa, ¿no? Cuál es un poco la estrategia didáctica. Más aulas invertidas y menos clases magistrales. Uno, cuando estudiamos, nosotros por sí nos daba, no tengo cargo de conciencia, por el compromiso que repasamos las clases para llegar bien preparados, ya sea grado como posgrado, e ir con las preguntas o ir repasando los temas. Ahora, seamos honestos, por lo menos hablo en general en las universidades, incluso en el derecho tributario, los estudiantes van más a tomar apuntes que otra cuestión, tanto grado en posgrado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo forzamos a eso? Que siempre que en Neuquén tenemos una anécdota fantástica, posteriormente lo escuché, el doctor Sicardi, que muchos lo conocen, vino a dar clases acá en posgrado hace muchísimos años y había pedido que estudien determinados temas. Como no lo habían estudiado, estamos hablando hace 15 años, ¿no? No nos imaginemos ahora. Hace 10, 15 años dijo, bueno, acá finalizamos la clase, porque yo no vengo a que me escuchen ustedes, venimos a debatir sobre los temas que yo les pedí hace 15 días que estudien. Entonces, bueno, ¿cómo volvemos a eso? Bueno, hay estrategias que ahora se han modernizado, se han ayornado, que se llaman las aulas invertidas, ¿no? Menos clases magistrales, y los estudiantes practican en su casa, estudian con todo el bagaje teórico, las estrategias que le podemos dar, algo más entretenido, como videos quizás de la parte sustantivas o resúmenes de determinados fallos, ahora poniendo más en el derecho tributario para que no quede inabstracto, ¿no? O determinados casos, controversias, cómo se han resuelto, y aprovechar quizás un poco más las horas de clase, y decir, bueno, vamos a hacer un test de comprensión para que vengan en clase un poco más preparaditos, y todos los vamos a aprovechar más, ¿no? Tanto los estudiantes como nosotros. Ahora pasamos a otra área un poco más abajo, que es material de estudio y resúmenes. Algo que todos estamos viendo, esto no es ninguna verdad revelada, insisto, es por qué los estudiantes de manera reiterada buscan apuntes de otros años, ¿no? O ya sea de compañeros de aula que estén recursándola. Entonces, nos deberíamos preguntar cómo quizás incorporar esos apuntes, porque es material que vale oro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nuestros estudiantes sintetizan mejor los conceptos que lo hacemos nosotros? ¿Lo deberíamos hacer o es correcto que en el ejercicio ese, como cuando uno dice que es saludable hacer machetes, porque después no los usen, ¿no? Pero sintetiza conceptos. Entonces, ¿qué tiene eso de interesante, no? ¿Será también la sintaxis o el lenguaje y el vocablo que entre estudiantes, entre pares, se entienden más y quizás haya una distancia, quizás en la forma de comunicación, en los vocablos o en las estrategias entre los docentes y los estudiantes actuales? Entonces, por eso se ven en varias universidades y cada vez más, incluso nosotros lo incorporamos en el posgrado, el tema de los tutores pares, o sea, que son estudiantes que ya han hecho
esa materia en grado o que ya son especialistas en tributación, pero son pares, entonces los ayudan para la tesina o cuando tienen que recursar a una asignatura o para un recursado. El par siempre habla en otro idioma o en todo lenguaje. Entonces, nosotros primero reconocerlo, que eso es importantísimo. Y después, ¿cómo nos podemos apropiar de eso en el buen término, ¿no? ¿Cómo lo podemos capitalizar y aprender? Y otro de los ejes que estaba pensando es la evaluación. Ay, me quedó re feo, me quedó en la primera carilla del título. Bueno, entonces, en esta instancia, en la evaluación, nosotros dictamos las clases para que aprendan o aprendan, ¿no? Con la H intermedia, que es cuando lo toman al concepto. O lo estamos en definitiva lo estamos preparando para rendir correctamente exámenes finales, que son instancias de evaluación y acreditación. Y acá, para ser honesto, y con prescindencia que sea público, yo he visto en varios posgrados, incluso en el nuestro, haciendo un mea culpa como coordinador y ahora director hace varios años de la especialización, es que hay colegas que rinden súper bien los exámenes finales, pero cuando va a la instancia de la tesina les cuesta horrores, que es el famoso trabajo final. Y en teoría son conceptos integradores y de investigación de todo lo visto con anterioridad. Y uno piensa, pucha, si viendo los exámenes, hizo que los exámenes siempre hay un popurrí. Algunos son una parte multiple choice, otros a desarrollar, otros presentan trabajo, siempre hay un mix. ¿Los preparamos para rendir exámenes finales o estos conceptos los tienen bien aprendidos o no? Entonces, ¿qué está pasando con ese tema, no? Ahora un poco más actual también es cómo podemos evaluar a nuestros alumnos frente a la inteligencia artificial, ¿no? Y el famoso chat GPT, que ahora está de moda, en boga, están en toda la disciplina, en todos los términos. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a los exámenes con libro abierto, computadora? En algunas cátedras se consideran, otras no, en algunos posgrados sí, en otros no. ¿Cómo hacemos? ¿Nos apropiamos de eso? Bueno, justamente, o volvemos a que una parte del examen tiene que ser oral, para ver justamente otra forma de evaluar y calificar a nuestros estudiantes. Después, la aprobación del curso implica que se cumplen o que se cumplirían, los objetivos del programa y la carrera. Ahí estaba chusmeando en el programa de ustedes de la cátedra de grado de Derecho Tributario, que son bien claros, precisos y explícitos los objetivos de la cátedra. Entonces, después nos preguntamos, bueno, uno aprobó, ¿cumple realmente con estos objetivos? ¿Podemos hacer una retroalimentación a pesar que ya tiene la asignatura aprobada? Otro punto me pareció súper interesante, que lo vi en el programa, en los trayectos curriculares, dentro de la currícula, en un plan de estudio, están los contenidos, los objetivos, el programa, el analítico. Pero me pareció súper interesante que ustedes plantearon los valores y la formación profesional. Entonces, eso, y ahora yo les pregunto también, ¿no? ¿Cómo se inculca, cómo se transmite? A través de la práctica, ¿cómo inculco eso que ustedes ponen en el programa de los valores del derecho tributario, que no es solamente legislación, sino que es derecho también, ¿no? Entonces, ¿cómo transmito estos estándares y el respeto por la constitucionalidad, por los derechos y las garantías del contribuyente, por el derecho fiscal, etcétera? Y por último punto, ya sé que no nos va a acabar el tiempo, ya hago un popurrí de las diferentes aristas, en el tema que uno se sienta más cómodo, lo podemos charlar. Una propuesta que es como una nueva tara mía, una nueva tara, que es revalorizar la presencialidad, ¿no? Tanto los estudiantes como nosotros, los docentes y los que están en gestión académica, prácticamente sufrimos y padecimos el tema de la pandemia, que nos tuvimos que virtualizar a los ponchos y como pudimos, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad, entre comillas, que es volver a la presencialidad. Entonces, ahora que volvemos a las aulas,
nos hizo dar cuenta que cuando estuvimos en la presencialidad, disculpen que no es que lo digo como algo dogmático, sino como una cuestión de la charla en común con varios docentes, que muchas cosas de lo que antes hacíamos en la presencialidad física, lo podemos hacer virtualmente perfectamente. O sea, qué sé yo, los principios constitucionales en materia tributaria, nosotros acá en la especialización grabaron unas partes excelentes. Gonzalo Villarruel, docente nuestro que trabaja en la Corte Suprema, justo junto a Gustavo Navira de Casanova, hicieron en la pandemia unos videos excelentes, cortitos, sobre las cuestiones constitucionales en materia tributaria, y antes quizás uno ocupaba, entre comillas, 2 horas hablando sobre eso, los alumnos sentados tomando apunte. Entonces, ¿cómo revalorizamos esta presencialidad? Podemos apropiarnos de las TICs que antes usaban muy poco y a la fuerza la pandemia nos hizo aprender a cómo manejarlas y aprovecharlas. ¿Por qué no tomamos todas estas cuestiones de la pandemia y lo incorporamos, como los test de comprensión, que se pueden hacer virtual, como los foros de discusión, que son fantásticos, hacerlos en el aula, no cabe ninguna duda, pero también cuando se hacen virtual, obligan a la sintaxis, ¿no? Y cómo cada uno se tiene que expresar cuando lo escribe, a diferencia de cuando está en el aula. Entonces, todas esas son habilidades que se complementan y creo que estaría bueno apropiarlas, ¿no? Pero bueno, sin perjuicio de eso, el título de esta área es Revalorizar la presencialidad. Los aspectos multisensoriales, que lo estuvimos charlando con Margarita en el encuentro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, que son los 5 sentidos, cómo en el aula uno ve, escucha, ve si los estudiantes están durmiendo, si los que están más activos, los que están menos activos, cómo gesticula el docente, los momentos y los cortes, a la hora y pico ya tengo que cortar, salir a tomar un café, el clima académico en general, ¿no? Lo que se habla en los pasillos entre los estudiantes, con los docentes, ya sea en grado, en posgrado, el famoso networking que se llama más en posgrado de lo que es en grado, que sin prejuicio que hoy por hoy muchos trabajan en posgrado, se denota más y más generalmente con el popurrí que los estudiantes vienen de diferentes ámbitos laborales, ¿no? Ya sea de las administraciones tributarias, del sector privado, de estudios contables, el Poder Judicial, cómo ese clima académico y ese intercambio en la virtualidad no lo tenemos, pero en la presencialidad sí, ¿no? Y como último tema, no, eran 2, el clima académico. Me había quedado con un tercero, pero sé que me quedó dando vueltas. Bueno, espero que no los haya aburrido, mareado, pero bueno, sobre estos ejes me gustaría un poco escuchar, compartir experiencias, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que podemos hacer. Bueno, Mario, primero, excelentes, fueron disparadores más que interesantes, y gracias por detenerte, pero al detalle, en analizar el plan de cátedra con sus contenidos, que es lo que realmente integra el programa. Sí, una de las cuestiones que nos interesó mucho siempre, y así lo hacemos a través de la cátedra, y por eso insertamos el desarrollo del estándar de garantías del contribuyente, y lo que constituye en materia tributaria el bloque constitucional, que es plural a nivel federal, es transmitirles, porque es cierto que más allá de la legislación positiva, tanto adjetiva como sustantiva, la deben conocer, porque si no, no pueden ejercer dentro de la especialidad lo que el título les permite hacer, pero también con una inquietud y una posibilidad de que analicen si esa norma debe perfeccionarse, debe llevarse a los valores de convencionalidad, de constitucionalidad, o sea, que tengan un sentido crítico en el análisis. Y también por eso habrás visto que incorporamos algunos pequeños contenidos de ética y tributación, historia de la tributación, porque eso permite ver si realmente ciertos institutos tributarios han quedado fotografiados y pertenecen a otras necesidades y a otro momento histórico,
y deberían modificarse, y a la vez cómo entender los actuales nutridos de aquella historia, ¿verdad? Y bueno, sí, por supuesto que en lo personal entiendo que es más que importante la presencialidad, nunca es lo mismo, eh, pero tampoco lo descarto, no estaríamos todos acá aprovechando de tu disertación. En las carreras de posgrado, cualquiera de ellas, es muy interesante porque permite el acceso a quienes no tienen la posibilidad en su medio de tener esta formación postuniversitaria, y entonces creo que tiene su lado bueno como el malo, y hay que utilizarlo como todas las cosas en su justa medida, pero que también es un medio para el aprendizaje. Y bueno, realmente después hay muchísimas inquietudes que dejo a mis colegas para no cansar, pero seguramente tienen alguna cuestión que preguntar o que acotar. Gracias, Mario. No, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Sí, sí, dale. Hola Mario, ¿qué tal? Hola. A mí me quedó el tema ese cuando vos dijiste si uno enseña para que aprendan o aprendan. Y si uno en realidad enseña para que les quede lo que uno le parece que es lo más importante, que uno transmite y que quiere que el otro lo sepa, que es una apreciación siempre muy particular también, de qué considera cada, obviamente, los lineamientos, las bases, los principios, calculo que eso todos ya lo damos por descartado que es lo más importante, pero a lo mejor algunas cuestiones colaterales, que a lo mejor para mí, para la vida de la práctica, me parece re importante, porque tuve más casos de eso, y a lo mejor a otro nunca le tocó, y mi perfil es diferente a lo mejor a otro que va a ser, no sé, penal tributario, por ejemplo. Entonces, yo digo, la percepción del profesor a veces tiene que ser tan amplia como realmente para tratar de transmitirle que todo es importante, pero además tampoco le podés transmitir todo porque los chicos quieren aprobar la materia. Eso de tener que buscar el punto medio. A ver, a mí me encanta explicar y contar y decir y explayarme, y a lo mejor cuando termina la clase no enseñé nada de lo principal porque me fui en la práctica, en tal caso que yo tuve, para que crean que el derecho tributario es ameno. Y cuando estoy por terminar, me acuerdo que no les di el plazo, que no, viste todo eso. No, bueno, pero... Un poco ver, yo digo... Perdón, pero quizá lo que vos estás diciendo, que no diste nada, lo diste de otra forma, y justamente, o sea, compartir la experiencia y bajar a tierra todo ese bagaje teórico, lo estás dando, fíjate, desde otro lado, que muchas veces, en mi opinión, es más rico de que ir punteando el programa y quizás leyendo lo que se va pasando año a año, cátedra tras cátedra. Entonces, y de ya que está la impronta docente, y por lo que vos me estás contando, cuando uno va generalmente por el lado de las anécdotas, me pasó esto, lo otro, ahí está justamente lo más dinámico de la clase, porque todos los conceptos que se llaman sustantivos que se le dicen, teóricos, aburridos, entre comillas, bueno, para eso tienen que estudiar en el libro, para eso están los resúmenes, para eso podemos hacer videos que ahora los podemos subir al campus, etcétera. Lo que no van a encontrar es justamente lo que vos decís, que te fuiste por la rama. Eso no lo van a encontrar, y para mí, en mi opinión, eso es justamente una de las cosas más ricas, incluso cuando se hable de otros temas, ¿no? Que si te pasa contando chistes, se va por la rama y toda la historia. Pero, perdón, las perras se escuchan. Pero, no. Haciendo una intervención. Y hace el sello de cada profesor, ¿no? A la impronta, a la identidad de cada docente. No, porque viste que el alumno en definitiva quiere aprobarlo, o sea, yo entiendo, al de grado hablo, ¿no? Ya después la perspectiva del posgrado es diferente. No, te aseguro que también es parecido. Si cuando la zanahoria, si el objetivo del estudiante es el tema, en realidad, es decir, bueno, vos querés ser profesional, sí, quiero el título. ¿Por qué querés el título? Y ahí empezamos para atrás, ¿no? Porque si te dicen por qué quieren el título realmente, después dicen que lo que quieren es aprobar la materia para tener el título. No importa qué hay en esa materia. Entonces, ahí lo que subyace y decir, pucha,
cómo lo engancho para esto que me apasiona, que es el derecho tributario, para que no sea un embole y para que esté pensando a ver qué tengo que hacer, cómo la apruebo, y por eso tocamos uno de los temas de que hay un truco para aprobar, es ir a buscar los apuntes o todo el historial de preguntas que hay siempre en los centros de estudiantes, en la fotocopiadora, que todo lo que preguntaron, a ver si por lo menos me aprendo eso y a alguna le voy a pegar, ¿viste? Y con esto la apruebo, entonces, ese es el tema. Perdón, Claro. buena. Que había levantado la mano Carolina. Perdón. No pasa nada. No pasa nada. Está bien, ¿querés seguir, Mati? Y después yo, Emiliano, disculpa, y después... No, dale. dale. No, Pasa que pero estoy desde el teléfono y no veía las manitos levantadas. Ahora aprieto levantar la mano. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mario? Un gusto. No, por ahí una acotación un poco en sintonía de lo que venían hablando, que por ahí, digamos, que creo que también hay que tener en cuenta el sujeto actual como estudiante, digamos, que un poco también se conversó, que hoy, al menos en la realidad nuestra de la Facultad de Derecho acá de Rosario, la mayoría son estudiantes que a la par trabajan, que los tiempos no son los mismos, porque bueno, con todo el uso de la tecnología vivimos bombardeados en cierta forma de información y demás, y a veces los tiempos que hoy tiene el estudiante no son los mismos que se tenían hace bastante tiempo atrás. Entonces por ahí creo que eso también explica un poco esto que hablábamos de, o sea, cómo tratar de lograr una armonía donde no se baje la calidad académica y se termine estudiando de resúmenes muy acotados, por ejemplo, pero cómo también la importancia del propio material de la cátedra y demás, que reúna en cierta forma en un único lugar tal vez todo el material y que el estudiante pueda recurrir a eso, con que sea una cantidad de material apropiado teniendo en cuenta esa disponibilidad de tiempo más acotada que por ahí hoy tienen los alumnos, pero que tenga una calidad académica mejor a que caiga a estudiar de resúmenes o preguntas frecuentes. Pero bueno, creo que también ahí incluso juega un papel todas las nuevas tecnologías, por ahí el hecho de poder aportar videos o formas más dinámicas y que sean más amenas para el estudiante actual, que está más acostumbrado tal vez a ver ciertas cuestiones virtuales. Entonces, bueno, utilizar esas herramientas para lograr generar algo armónico, digamos, ¿no? Dejar de lado la calidad académica, pero también ser consciente de este nuevo sujeto que uno tiene adelante como alumno y del cual hasta hace unos años atrás también me he sentido... Sí, es que los perfiles cambian totalmente, así como cambian nuestros estudiantes, también nosotros. El perfil... Mario, me parece, puede ser que se te acopla. No, a mí no. Escucho un acople, pero cuando yo los acopla, es alguien... No, ahora no, ahora dejó de hacerlo, perdón. Creo que veo un micrófono por ahí prendido. Bueno, me perdí. Que el perfil y las características de nuestros estudiantes, no es el mismo y de ya tampoco lo somos nosotros, ¿no? En comparación con nuestros centros. Entonces, está buenísimo lo que dice Carolina de poder identificarlos, saber cuáles son las realidades de ellos y un poco ayornarse a sus tiempos, sus prioridades, si son más tecnólogos o menos tecnólogos, quizás potenciar que en derecho ustedes creo que tienen una oportunidad fantástica, que yo lo veo acá cuando hacen procedimiento tributario, armar grupos y un grupo es el contribuyente, otro es el asesor fiscal, otro es el tribunal y otro es el fisco. Entonces, ¿cómo esa clase se puede potenciar muchísimo y cómo pueden entrar a través de estas simulaciones, que es un tribunal oral prácticamente, cómo se pueden analizar los casos y entrar todo el bagaje teórico, no sé, con el análisis de casos también, que se usa muchísimo para estudiar sentencia. Entonces, quizás potenciar desde ese lado y abandonar un poco lo teórico, por lo menos es lo que estamos viendo de los clásicos bloques, primero teoría, después práctica. Entonces, ¿cómo los podemos unificar, no? Además, vos sabés, Mario, que tienen prácticamente, más allá de la bibliografía, habrás visto si ingresaste al aula virtual, tienen casi todo el material. Bueno, después, si tenés ganas, te lo damos.
Sí. Tienen todo el material, incluso por cuadernos de clase o resumido por cada uno de nosotros los docentes, o sea que eso también puede darse para lectura previa y luego los desarrollos. Tenés dos manos levantadas, Emiliano Sí. hace rato y Nosotros Carlos. ahora te cuento qué estamos haciendo en la especialización con el tema que siempre intentamos que sea también un repositorio para el profesional. No solo esta materia, sino que el día de mañana tiene mucho más cosas quizás de lo que se evalúan. Entonces, ahora estamos incorporando, que eso está fantástico, que estamos poniendo test de comprensión o test de lectura, que voy a decir, bueno, como que los obliga a por lo menos hacer un paneo por todo el material, con prescindencia que después quizás los objetivos de lo que se evalúen sean otros, ¿no? Entonces, como ir poniéndole hitos o anclajes que lo acompañamos Qué por bueno esos eso. 300 fallos que ponemos, por ejemplo. Vi que lo tenías en las filminas, está muy bueno. Y en el libro también está. Levantó la mano Karin y Emilio. Emiliano hace rato. Emiliano, perdón. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Un poco continuando con la idea, ¿no? de lo que planteó Carolina, estuvo bien que habló antes que yo porque más o menos era lo que yo pensaba decir, ¿no? Yo creo que igualmente más allá de que cada grupo, cada generación tiene sus particularidades, estamos asistiendo, me parece, un cambio bastante radical en toda la sociedad a la hora de aprender los conceptos e incluso de ejercer la profesión, de trabajar. Donde todo tiene que ser más escueto, más breve, más expedito, y yo creo que contra eso, más allá de todo el esfuerzo que uno le ponga, no vamos a poder ir. Entonces, sin perder, obviamente, la esencia o sin perder cuál es el objetivo y cuál es nuestro trabajo, vamos a tener que inevitablemente un poco también ir adaptándonos, porque si no, digamos, va a llegar un punto en que la realidad nos va a sobrepasar. Y por eso está bueno este tipo de encuentros para intercambiar experiencias. En lo personal, yo, por ejemplo, empecé la facultad en el 2002, tenía profesores de 50, 60 años en ese momento, y yo notaba que la forma de enseñar de ellos y de aprender mía no era tan distinta, o sea, más allá que había un par de generaciones en el medio, mi forma de estudiar es la que habían estudiado ellos, ir a la biblioteca, buscar, a lo sumo sacar una fotocopia, me decían lean tal artículo, iba corriendo a mi casa, más allá de la individualidad, éramos el grupo así. Teníamos cierto, no te digo miedo, pero sí, era miedo de llegar a la clase y que nos preguntaran y no saber.